Dios los bendiga mucho. Buenos días. Espero que en este domingo, Día del Señor, se encuentren bendecidos en sus hogares, buscando en esta mañana palabra de Dios. Por eso en este día vamos a continuar nuestro estudio expositivo de la palabra de Dios. Este es nuestro estudio número 85 del libro de los Hechos, que llevamos ya más de un año y medio compartiendo con todos ustedes. Y es bueno recordar que en este momento, en este tiempo de pandemia, estamos saliendo vía las redes sociales, vía YouTube, donde usted puede inscribirse, puede dar ahí, activar la campanita para que cada video que nosotros subamos, como todos los domingos a las 10:30 de la mañana, usted lo pueda compartir con su familia y pueda ser de bendición para poder crecer y edificarnos espiritualmente. Por eso en el día de hoy vamos a compartir en esta mañana, yo lo titulé Pablo es enviado a Roma. Ya estuvimos viendo todo lo que fue sucediendo con Pablo, ya estuvimos viendo cómo Pablo tuvo que comparecer ante el rey Agripa. Ya vimos que no fue culpado de ningún cargo, no había ningún cargo en su contra. Pero bien como sucedió con el gobernador anterior, Félix, que quería congraciarse con los judíos, que ese era el gran objetivo de los gobernadores para quedar bien con el César. Entonces él quería congraciarse con los judíos y a causa de eso dejó 2 años preso a Pablo. Después vino Festo y Festo se encontró con Pablo ahí, fue a Jerusalén, y cuando los judíos vinieron a él le pidieron que descendiera Pablo de Cesarea para poder ser juzgado. Y en ese momento Pablo pudo enterarse que el plan que ellos tenían era matar a Pablo en ese viaje donde iba a ser transportado Pablo. En esa oportunidad Pablo se ve obligado a comparecer ante el César y él apela al César para ser enviado a Roma. En ese caso el rey, el gobernador Festo no sabía qué hacer, y en ese momento descendió a ese lugar el rey Agripa II. Ya pudimos ver quién era el rey Agripa, descendió con su hermana y pareja también, Berenice, y en ese momento, no hallando ninguna prueba contra Pablo, decidieron enviarlo a Pablo a Roma. Y esto es donde nosotros vamos a transitar este domingo y tal vez algunos domingos más, ya casi finalizando el capítulo 27 y capítulo 28, donde estaríamos cerrando todo nuestro suceso de todo lo que hemos estudiado a lo largo de todo este tiempo del libro de los Hechos. Pero es muy importante ver lo que va a suceder ahora. ¿Por qué? Porque esto es el momento donde Pablo va a ser enviado a Roma y donde Pablo va a atravesar por una fuerte tempestad, un naufragio muy grande, y cómo Pablo es rescatado de una manera sorprendente y cómo Pablo llega finalmente a Roma. Por eso quiero en este día primeramente dar comienzo orando. Lo primero que quiero hacer es orar y darle gracias a Dios, y que el Señor nos ayude en este día a poder estudiar, comprender con profundidad su palabra. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, bendito Dios, por permitirnos, Señor, seguir predicando tu palabra, aunque sea a través de estos medios. Sabemos que tú tienes control y dominio de todas las cosas, y sabemos, Señor, que este mensaje va a llegar a cada persona que así tú lo hayas dispuesto, Dios. Te pedimos, Padre del cielo, como dice tu palabra, que tu palabra no volverá vacía. Sabemos que tu palabra hará lo que tú la enviaste a hacer. Te ruego en esta mañana, Señor, que me capacites, me ayudes, me llenes de tu espíritu para poder interpretar, enseñar de la manera correcta tus sagradas escrituras, para que esta palabra, Señor, no sea manchada por un hombre humano como yo, Señor,
sabiendo que tu palabra es inspirada por el Espíritu Santo, Dios. Te ruego, Dios, que en esta mañana cada uno que la esté escuchando, Señor, sea bendecido en su entendimiento, en su corazón, para una mayor comprensión de tu carácter, de tu naturaleza, de la grandeza de quién tú eres, Dios. Que en esta mañana este mensaje, Señor, te glorifique y te exalte únicamente a ti y a tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos en su nombre. Amén y amén. Es importante entender lo que vamos a compartir esta mañana. Es importante entenderlo porque vamos a empezar en el capítulo 27, donde Pablo es enviado a Roma, y cómo Pablo empieza a transitar esto. Pero es importante que nosotros nos detengamos por un momento y podamos, yo mientras estaba estudiando, yo pensaba en pedirles a todos ustedes que están ahí del otro lado que tengan paciencia en esta porción de las Escrituras, para que nosotros podamos entender y que aquí yo pueda transmitir con precisión la palabra de Dios, que podamos hacerlo de una manera correcta, y que esta mañana este mensaje nos ayude a nosotros a aprender y a entender los pasajes de la Biblia con una precisión mucho más milimétrica. Es importante esto porque muchas veces nosotros, cuando leemos la Biblia y no entendemos. Muchas veces la gente dice: pastor, yo leo y no entiendo. Lo que sucede muchas veces es que nosotros muchas veces tomamos la palabra de Dios con ligereza y nos apresuramos y queremos leer todo de golpe y no le dedicamos el tiempo que la palabra de Dios se merece. No le dedicamos el esmero. Muchas veces, sin oración, sin la ayuda del Espíritu Santo, queremos entender algo que no es tan simple de entender como parece. Esto requiere verdaderamente un estudio. Por eso dice la palabra que Dios nos dio pastores y maestros capacitados para que nos enseñen cosas que son difíciles de entender. Por eso a veces hay predicadores que simplemente predican palabras o versículos que son aparentemente sencillos de entender, pero tampoco son así si no se entiende correctamente el contexto. Nosotros en esta mañana, más allá de la porción que vamos a leer, que es desde el versículo 1 hasta el versículo 12 del capítulo 27, vamos a hacer un estudio hermenéutico. ¿Y qué es eso? ¿Qué es, pastor, la hermenéutica? La hermenéutica es el estudio correcto de una interpretación de un pasaje. La hermenéutica es el estudio correcto de cómo interpretar correctamente los pasajes de las Escrituras. Hoy en día carece mucho el estudio de la hermenéutica. Entonces, eso nos lleva a un error, a malinterpretar muchos pasajes de las Escrituras, y eso es un gran peligro. Como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: predica la palabra de Dios con precisión. Tenemos que intentar ser lo más preciso posible para poder entender correctamente lo que Dios nos quiere enseñar. Y vamos a empezar a leer desde el versículo 1, el capítulo 27 del libro de los Hechos. Y dice: y cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Uno al leer eso quizás no lo entiende.
¿Qué es lo que está diciendo? Pero es importante aquí entender primeramente que el que está escribiendo, que es Lucas, el médico, discípulo de Pablo, está hablando en primera persona. Y eso significa que él está narrando lo que está viendo y lo que está sucediendo. En muchas otras narraciones era Pablo que le interpretaba a Lucas los sucesos y él los plasmaba en el libro de los Hechos. Pero aquí en este caso, él se nombra en primera persona, mostrando que él está en ese lugar también. Entonces dice: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. En ese momento, después de que el gobernador Festo y que el rey Agripa no encontraron ningún caso en contra de Pablo, pero tampoco consideraban soltarlo, decidieron enviarlo a Roma. Para enviarlo a Roma no era un viaje sencillo, no era tan simple ir de Cesarea a Roma. Era un viaje completamente largo, un viaje que requería muchos kilómetros, mucha navegación, muchos puertos, muchos cambios de barco y andar por todo el mar Mediterráneo. Era un viaje extremadamente agotador. Entonces Pablo dice que fue entregado a este centurión llamado Julio. Ya pudimos ver en otras oportunidades cómo otros centuriones cayeron en gracia en la vida de Pablo y cómo estos centuriones, recordamos en la primera oportunidad cuando los judíos querían matar a Pablo y este centurión lo libró de la mano de estos asesinos por gracia y misericordia de Dios. Y acá nos va a pasar lo mismo, porque este es el comienzo de unos sucesos que nos van a dejar una gran enseñanza de este pasaje de las Escrituras. Versículo 2. Y dice: y embarcándonos en una nave andramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, y estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Dice la palabra que ellos tomaron esta nave andramitena. Esto significa que esta nave llevaba ese nombre porque era el puerto a donde iba a ir. Mayormente las naves tenían los nombres de los puertos que tocaban. Ahora, esta nave era una nave, no era extremadamente grande, era una nave más bien pequeña que se usaba para recorrer los principales puertos más cercanos. Y en esta oportunidad el centurión Julio y todos los presos que iban a ser llevados a Roma fueron subidos a esta embarcación y de ahí navegaron hasta un puerto mucho más grande. Y dice también que estaba con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Esto nos enseña que de alguna razón Lucas y Aristarco pudieron acompañar a Pablo mientras Pablo iba como detenido. Ellos iban como acompañante en este viaje. Pablo después relata en algunas oportunidades, relata a Aristarco, mi compañero de prisiones. Muchas veces Aristarco estuvo, o en algunas oportunidades estuvo detenido con Pablo por causa del evangelio. Aristarco era un fiel discípulo del apóstol Pablo y le servía en sus viajes, y acá podemos ver que él los acompañaba también con Lucas. Estaban en este viaje. Versículo 3. Y al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendidos por ellos. Cuando ellos llegaron al puerto de Sidón, ellos se detenían ahí en ese puerto y quizás cargaban provisiones, quizás descendía gente, subía gente, pero los presos estaban detenidos. Mayormente los presos iban al fondo del barco y ahí estaban resguardados, todos encadenados, con la guardia que requería el traslado de estos detenidos. Pero por alguna razón
Este centurión llamado Julio había caído en agrado ante los ojos de Pablo, había caído en agrado ante los ojos de Julio, y le permitía a Julio, cuando llegaron a este lugar, muchos hermanos había en ese lugar, y le permitió que, así como Lucas y Aristarco fueran a visitar a estos hermanos, tal vez unas horas, tal vez un día, pudieran ir, y también le permitió a Pablo poder ir. Ahora uno se pregunta y dice, ¿por qué se le permitió a Pablo ir? Porque se cree que este centurión estuvo en el tribunal cuando Pablo fue juzgado por Festo y por el rey Agripa, y sabiendo que Pablo era inocente, eso era algo que estaba en el corazón de este centurión. Por eso le permitió a Pablo poder ir a sus amigos para poder ser atendido antes de continuar su viaje. En este viaje podemos ver cómo la mano de Dios ya está obrando desde el comienzo cero. Y este viaje nos va a dejar una gran lección, porque también podemos ver algo increíble de todo esto, es lo minucioso que Lucas narra cada uno de estos sucesos. Y uno se pregunta, ¿para qué es necesario cada detalle, en cada puerto que descendieron, en cada lugar que fueron, cada barco que se subieron? Hermano, esto se escribió hace 2000 años. Y esto que se escribió hace 2000 años deja una evidencia de que todo lo que se narró es verdadero. Los eruditos pueden ver que todo lo narrado aquí muestra cada detalle milimétrico de demostrar que la palabra de Dios es veraz, es infalible, es inerrante, es extraordinaria. Por eso Lucas deja registrado cada puerto donde fueron, porque Lucas, que estaba ahí, pudo detallar, mientras iba haciendo el viaje, pudo detallar cada cosa, porque él iba a ser de una manera impresionado también en este viaje. Este viaje iba a impactar en la vida de Lucas de una manera especial. Versículo 4. Y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Dice que tuvieron que navegar a Sotavento. ¿Qué es a Sotavento? A Sotavento es a favor del viento. Ellos tenían que ir hacia la derecha, pero terminaron yendo hacia la izquierda, hacia el otro lugar, costeando, porque ya había empezado a haber problemas de tempestades, de vientos. Ya estamos viendo los primeros síntomas de lo que todos conocen, el naufragio de Pablo en este viaje. Ya podemos empezar a ver lo que estaba sucediendo en esta oportunidad, y vemos que ya los vientos empezaban a ser contrarios a la navegación. Y dice que ellos tuvieron que ir hacia el otro lado porque los vientos eran contrarios. Versículo 5. Y habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Versículo 6. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcamos en ella. Acá ellos hacen un cambio de barco. ¿Y por qué te voy explicando cada uno de estos detalles? Porque te va a llevar a entender correctamente el pasaje de las Escrituras, poder ver la dimensión de todo lo que está sucediendo. Esto es el estudio hermenéutico, la interpretación correcta del pasaje. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí en el versículo 6? Y dice que en el versículo 6 ellos llegan a Licia, y estando allí había una nave alejandrina, porque venía de Alejandría, y esta nave iba a zarpar a Italia. Y ellos se cambian de nave. ¿Por qué? Porque ellos ahora se iban a subir a una embarcación
mucho más grande. La embarcación que ellos tenían no tenía la capacidad de cruzar el mar y hacer un viaje tan largo como el que iban a hacer. En esta oportunidad ellos se suben a una embarcación mucho más grande. Dice el apóstol Pablo que en esta embarcación iban 276 personas. No es poca cosa. 276 personas. Usted se da cuenta la dimensión de una embarcación de esa magnitud, los días que requiere este viaje, el cargamento que hay que llevar, la comida que hay que llevar, todo lo que esto requería. 276 personas. Esas 276 personas no solamente había presos, había también personas que viajaban por diferentes negocios, había gente que se trasladaba de un lugar al otro. Lo vimos en el caso de Lucas, lo vimos en el caso de Aristarco. Ya podemos ver que en esta embarcación había mucha gente y era un barco extremadamente grande, el cual iba a ir a Italia, donde Pablo iba a comparecer delante del César. Ya Dios le había dicho a Pablo, le había dicho que así como él había sido testigo en Jerusalén, también él iba a ser testigo en Roma. Ya Dios le había dado su palabra, ya Dios le había mostrado hacia dónde él iba a ir, y podemos ver que la palabra de Dios es la palabra que se cumple. Dice en el versículo 7: y navegando muchos días despacio, ya podemos ver la dificultad de la navegación, llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, y navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Ahí de vuelta la embarcación tenía que ir para un lado y el viento no se los impedía. Entonces ellos no podían ir contra el viento porque el viento era muy violento. Entonces se tenían que dejar llevar por el viento y tomar otros caminos que pudieran ser más factibles para la navegación. Pero ya estamos viendo que, como dice, llegaron a duras penas. Ya estaban teniendo dificultades en la navegación. Versículo 8: y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lecea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo le amonestaba. ¿Qué quiere decir esto, pastor? ¿Qué quiere decir esto? Pasando ya el ayuno, ¿qué quiere decir esto? Mira, lo vuelvo a leer de vuelta. Y habiendo pasado ya mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. ¿Qué ayuno fue lo que ellos pasaron? Es importante, como te digo, el estudio correcto de la palabra de Dios, si no, nosotros podemos tranquilamente confundirnos, tranquilamente podemos entender mal las cosas y podemos sacar las cosas de contexto. Este ayuno, el que habla Pablo, es un ayuno que hacen los judíos, que es el ayuno de la expiación, que es la fiesta de la expiación. Esa fiesta de la expiación, que es el día del ayuno, ¿por qué Pablo le dice eso? ¿Por qué Pablo los amonesta a no continuar el viaje? Porque ya habían pasado el día de la fiesta de la expiación. ¿Por qué? Porque en esa fecha se cree que entre noviembre y marzo son meses de invierno donde la navegación se hace casi imposible, donde casi nadie viaja en ese tiempo por lo peligroso del mar, por cómo se dan las condiciones climáticas. Entonces se cree que en ese año, fue en el año 59,
Se cree que esto fue en los primeros días de noviembre, porque los primeros días de noviembre son los días donde se celebra la fiesta de la expiación. Así que se cree que son los primeros días de noviembre, y Pablo les advierte de que este viaje no es favorable hacerlo en este tiempo. Nadie en ese tiempo viajaba. Nadie en ese tiempo lo hacía. Ahora la pregunta es, ¿por qué ellos lo hicieron? ¿Por qué ellos iban a emprender este viaje? ¿Qué características tenía esta nave que a ellos le daba cierta confianza? ¿Qué característica tenía la tripulación que al centurión Julio le daba la confianza de que empujara de cierta manera a continuar con este viaje? Y vamos a seguir leyendo. Dice que Pablo los amonestaba, versículo 10, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con prejuicio y mucha pérdida, no solamente del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si se pudiese arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y al sudeste, e invernar allí. Ellos estaban en un puerto que no era favorable. Ellos estaban en un puerto que quizás no era un puerto grande, un puerto que no tenía quizás las cosas necesarias para que ellos pudieran pasar el invierno ahí. Ellos ya habían sido atrapados por el invierno. Pero fíjate bien esto. Dice la palabra de Dios, pero dice, Pablo les advierte y les dice que van a sufrir pérdidas, va a haber perjuicios y muchas pérdidas, no solamente del cargamento y de la nave, sino también corremos el riesgo de perder nuestras vidas. Pero mira, pero el centurión daba más créditos al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Acá podemos ver claramente que el centurión confiaba. Mira, Dios, por medio de Pablo, Dios le había advertido de las cosas que iban a suceder. ¿Cuántas veces Dios nos advierte? ¿Cuántas veces Dios nos habla? ¿Cuántas veces Dios deja una y otra vez, nos deja ver las cosas que van a pasar, o las cosas que nos relata las Escrituras, o las cosas que Dios nos muestra? Pero dice que este centurión, Julio, más allá de haber caído bien, Pablo haber caído bien a los ojos de este hombre por favor de Dios, no importó que este hombre quisiera ir en contra del consejo de Dios, en contra del plan de lo que Dios había determinado. Por eso te digo que este viaje va a ser un viaje en medio donde 3 de sus siervos están ahí: Pablo, Lucas, Aristarco, están en medio de esa embarcación, pero en medio de todo lo que va a suceder, Dios se va a manifestar y Dios va a ser glorificado. Y eso es lo importante. Entender que detrás de cada escenario que muchas veces nosotros vemos adverso, o muchas veces vemos un escenario que no es favorable para nuestra vida, pero Dios ve que es favorable para que su nombre sea exaltado. Y de eso se trata. Se trata del Señor, no se trata de nosotros. Se trata de que Dios sea exaltado. Se trata de que nosotros hagamos lo que Dios quiere. Y este momento Dios nos va a enseñar algo detrás de estos pasajes de las Escrituras, que nosotros podemos ver lo que está sucediendo.
Dios nos permite ver lo que está sucediendo en esta embarcación. Y el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Tal vez el centurión tenía que llegar a Roma. Tal vez tenía apuro por llegar. Pablo le había advertido de que no era conveniente que hicieran este viaje. Pablo le había dicho que en estos tiempos los climas no son favorables, los climas son contrarios. Y Pablo le había advertido, pero este hombre prefirió o escogió mirar el barco en el que estaba. Prefirió darle crédito al piloto, al capitán del barco. Imagínate lo que el capitán del barco le habrá dicho. Yo esto lo he hecho una y otra vez. Yo lo he hecho cientos de veces este viaje y lo he hecho en esta temporada del año, y quédate tranquilo que no va a pasar nada. Quédate tranquilo que vamos a llegar todos sanos y salvos. La sabiduría del hombre contra la sabiduría de Dios. El consejo de los hombres contra el consejo de Dios. La fuerza del hombre contra el carácter de Dios. Y acá podemos ver que este hombre prefirió exaltar todos los méritos humanos, prefirió confiar, poner su confianza en todos los recursos que él tenía, que antes que la palabra de un prisionero, quizás sin interés, sin valor. Hoy en día la gente prefiere confiar en los medios de comunicación, en los recursos del mundo, en las palabras de los hombres, pero no confiar en la palabra infalible de Dios. Que Dios dice: el mundo pasará, pero mi palabra no pasará. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que la palabra de Dios es más fuerte y más poderosa que lo que tú ni siquiera te imaginas. Y mientras yo estaba escribiendo y estaba estudiando, pensaba, digo, cómo Dios nos posiciona en este momento, justamente en este momento de pandemia, en este momento donde el COVID está siendo propagado por todo el mundo. Y digo, ¿cuántos de los que estarán escuchando en este día estarán pensando: tal vez mi confianza no está en Dios? Tal vez yo he obrado muchas veces como el centurión Julio y puse mi confianza en el dinero que tengo en mi bolsillo. Puse mi confianza en la alacena que esté llena. Puse mi confianza en el pago que me van a hacer o en la ayuda que me van a dar, pero no en Dios. Y tal vez hoy el mundo esté aprendiendo una lección. Y yo pensaba y digo, ¿cuál es la lección? La lección es que el hombre no tiene control de nada. Que el hombre cree que puede hacer algo, pero en realidad el hombre no puede hacer nada. Absolutamente nada. Y yo quiero llevarte a un pasaje que está en Marcos capítulo 4. Y podemos ver también una tempestad. Marcos capítulo 4, versículo 35 al 38. Y dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Jesús le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Versículo 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron
como estaba en la barca, y había también con él otra barca. Pero se levantó una gran tempestad de viento y acechaba las olas y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. De tal manera que se estaba hundiendo, dice la palabra. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estás así amedrentados? ¿Por qué estás así atemorizado? ¿Por qué estás así de perturbado? ¿Cómo? ¿No tenés fe? Entonces temieron en gran temor y decía el uno al otro: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es? Dios. ¿Usted cree que esa embarcación se iba a hundir con Jesús ahí? ¿Usted cree que Jesús iba a dejar que esa embarcación se hunda por más que haya vientos? Ellos en la tormenta, porque en la tranquilidad todos tenemos confianza, pero en la tormenta es cuando todos sacamos a relucir nuestra falta de fe, nuestra desesperación, nuestro temor, nuestras dudas. Y no está bueno que el cristiano tenga temor. El cristiano lo que tiene que tener es fe. Por eso la Biblia dice tantas veces, Jesús le dijo: no temas, no temas. Dice el Señor: no temas, no temas. ¿Por qué? Porque el temor revela tu falta de fe en un Dios grande y poderoso, que los vientos y el mar le obedecen. Es importante entender esto, que nosotros no hay nada que nosotros podamos hacer, no hay nada que nosotros podamos controlar. Este centurión creía que él podía controlar la tormenta. Los apóstoles, ellos la tenían, como dicen acá, la tienen atada, la tenía atada. Él sabía lo que hacía. ¿Se acuerdan cuando Jesús se encontró con Pedro y él había estado toda la noche pescando? Y Jesús fue y le dijo: Pedro, tira la red. Imagínese lo que habrá pasado por la mente de Pedro. Toda la noche tiré la red. ¿Se cree que soy tonto? ¿Que no sé pescar? Vos dedicate a los eruditos, el estudio de las escrituras, pero de pescar déjame a mí, porque yo sé lo que hago. Yo sé cómo manejo a mi familia. Yo sé cómo ser esposo. Yo sé cómo ser esposa, yo sé cómo trabajar, yo sé cómo proveer el dinero en mi casa, yo sé cómo mantenerme, yo sé cómo salir adelante. Y en realidad no sabes. Nadie sabe. Todo lo que ocurre en tu vida es porque de alguna manera Dios permitió que ocurriera. Pero en algún momento te vas a dar cuenta de la necesidad que el hombre tiene de reconocer que hay un Dios que está detrás de todos los eventos y sucesos en la tierra. Yo me imagino a Pedro diciendo: toda la noche tiré la red, ¿crees que no sé dónde tengo que tirar la red? Y el Señor le dijo: tira la red de nuevo, tal vez en un lugar donde Él ya la había tirado. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que ahora el que te está diciendo que tires la red es el creador del universo. Y cuando tiró la red, todos los peces obedecieron a lo que Dios había dicho y se lanzaron
dentro de esa red y algo milagroso ocurrió. En este caso es lo mismo. Dios le había dicho a este centurión, que era el que estaba a cargo de todas las personas que estaban ahí, por medio de Pablo le había dicho: hey, no emprendas el viaje, porque va a ser un viaje perjudicial, va a ser un viaje complicado. Pero él, de cierta manera, como que quería mostrarle a Pablo, quería mostrarle a todos los que estaban ahí: Pablo, tú estás equivocado. Yo sé lo que hago. Tengo una nave poderosa, tengo una economía fuerte, tengo capitanes que saben lo que hacen, tengo marineros que saben lo que hacen. Pero ¿sabes qué, mi hermano? La historia nos enseña qué es lo que pasó. Y eso lo vamos a ver la semana que viene. La semana que viene vamos a ver en el lío que llevó a Julio a meter a todas estas personas en una tempestad que no debían meterse, pero porque fue rebelde a la palabra de Dios. Fue rebelde a lo que Dios le había dicho. Hoy en día muchas personas creen que pueden vencer el mundo. Y Jesús enseñó en el pasaje de la vid. Él dijo: nadie puede hacer nada fuera de mí. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener bien grabado en nuestro corazón. Nadie puede hacer nada fuera de mí. No hay nada que nosotros podamos hacer. Por más que tengamos toda la habilidad, el poder, la fuerza, los dones, los talentos, no hay nada que nosotros podamos hacer fuera del Señor. Jesús dijo: separado de mí, nada podéis hacer. ¿Cuántas cosas? Nada. Nada. Porque ¿sabes qué? Jesús dijo: confía, yo he vencido al mundo. El único que venció al mundo se llama Jesús, que es el nombre sobre todo nombre. Tú y yo somos vencedores en Jesús. Nosotros no vencimos. Nosotros no podemos. Nosotros no podemos triunfar. Nosotros no podemos ser buen esposo, buena esposa, buenos hijos, buenos cristianos, buenos pastores, si no es que el Señor nos ayuda. Yo creo que en esta mañana, como está pasando con este virus, Dios le está enseñando una lección al mundo. Y la lección que nos está enseñando a nosotros como iglesia, y la lección que Dios le está enseñando al mundo es: ustedes no tienen control de nada. La medicina está buscando una cura. Si Dios no quiere, si Dios no lo permite que lo descubras, nunca lo descubrirás. Yo recuerdo allá aproximadamente en la década del 80, cuando surgió el virus del HIV. Muchos especularon con encontrar la cura. Muchos especularon con que lo vamos a resolver. Pasaron 40 años y todavía no hay cura. Miles y miles en el mundo, millones mueren por HIV. Hoy en día hay cientos de laboratorios buscando una cura. Todo el mundo está esperando la vacuna para que podamos salir y ser libres. Todo está en la soberanía del Señor. ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿Está puesta tu confianza en el hombre? ¿Está puesta tu confianza en tus habilidades, en tu trabajo, en tu dinero, en tu fuerza?
¿O está puesta tu confianza en el único creador del cielo y de la tierra, que los mares y los vientos le obedecen? Mi confianza está puesta en Jesús. Espero que la tuya también en este domingo esté puesta en Jesús. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en esta mañana tú nos permitiste de una manera extraordinaria, Señor, poder alimentarnos de ella, poder aprender y poder descubrir, Señor, lo que tú quieres que encontremos en cada pasaje de las Escrituras, que sea para nuestra edificación, para nuestro crecimiento, para nuestra madurez. Señor, yo te pido por todos los que están ahí, por todos los que nos están viendo en YouTube, en Facebook, en diferentes lugares. Señor, yo te pido por cada una de esas almas, que esta palabra, Señor, sea una palabra que llegue hasta lo más profundo de su corazón, que nos ayude a reflexionar, a meditar, Señor, en la grandeza del Dios que nos llamó, en ese Dios que tiene poder sobre todas las cosas en esta tierra, ese Dios que creó los cielos y la tierra, ese Dios que está presente cada segundo, que tiene control de cada cosa, que la palabra de Dios dice que no caen 2 pájaros a la tierra sin que Dios lo sepa. Señor, tú tienes control de todo lo que está sucediendo. Confiamos en ti, en medio de esta tormenta, en medio de esta pandemia. Señor, nuestro amparo, nuestro refugio y nuestra fortaleza provienen de ti. Gracias, Jesús. Alabado sea tu nombre. Amén y amén. Nos vemos en la próxima. Gracias a todos los hermanos que estuvieron alcanzando mercadería este sábado y pudimos compartir con todos aquellos que más lo necesitan. No te olvides, el sábado que viene estaremos en este mismo lugar también recibiendo mercadería aquí en el Ministerio Roca Eterna a partir de las 10 de la mañana hasta las 13 del mediodía. Dios te bendiga mucho, la paz del Señor sea grande para ti. Chao, bendiciones para todos.